Comenzaremos con la entrevista de este video. Quiero presentarles al señor Jorge Luis Montalbán Díaz, que va a ser nuestro entrevistado de este video, que nos va a responder las preguntas que le hagamos en este video. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de la industria agropucalá y qué pasó para que se trasladara de Patapo a En Pucallá? principio, te agradezco por esta entrevista. Quien te habla, Jorge Luis Montalbán Díaz, jefe del área de racionalización administrativa del área de Agropucalá. Pucallá, como historia, tiene más de 100 años de funcionamiento como empresa azucarera. Sus inicios datan, pues, de que Pucallá era una empresa, Patapo era otra empresa. Son empresas diferentes, ¿no? En esa época, en la época de Hacienda, la época de los terratenientes, época de los gamonales, época del gamonalismo, Pucallá y Patapo fueron creciendo, ¿no? Fueron creciendo. Pucallá poco a poco fue comprando los pequeños fundos que estaban en su entorno, en su alrededor. Tal es así que Pucallá empieza a comprar los fondos de la cría, que está por este lado del este, la cría, Coculí, Tablazos, Huacablanca, ¿no? Entonces, Pucallá se ve expandiendo como empresa azucarera. Patapó pertenecía a otro dueño, a otro propietario. Y en la medida que estas empresas iban creciendo, Pucallá tuvo mayor dominación, mayor poder económico. Entonces, eso con el tiempo obligó a que los propietarios de Patapo, que eran familia con los de Pucallá, los Patos y Saga, se fusionaran en una sola y también producto de los conflictos que se originaron en Patapo. Patapo también tenía, molía caña, tenía su trapiche, ¿no? Tenía su fábrica azucarera, pero producto de las reclamaciones laborales, producto de las exigencias de los trabajadores de ese entonces, de las huelgas, originó que incendiaran el ingenio azucarero de Patapo. Al incendiarse se deterioró, se malogró, obligando a que Patapo se fusionara con Pucallá, hicieran uno solo, hicieran una sola sociedad. Entonces, es por eso que Pato ya deja de tener el ingenio y Pucallá se constituye como el único ingenio azucarero acá en la región y que, como te vuelvo a señalar, comprende a Patapo, a La Cría, a Culí, Tablazos, Huaca Blanca y en el año 1968 se une Batangrande también. Batangrande empieza a ser parte de la empresa azucarera Agropucallá por las deudas que Batangrande le tenía a Pucallá. Batangrande era de propiedad de los Auris, ¿no? De ahí el nombre del Juan Auris, que habrás escuchado deportivamente, el Juan Auris de Chiclayo, lleva el nombre de los Auris de Batangrande. Pero la familia Auris se endeudó totalmente con Pucallá, por eso es que cuando Velasco da el golpe de Estado y convierte las ex haciendas a cooperativas, incluye dentro de lo que le dan a Pucallá a Batangrande. Esa es la razón por la que Patapó empieza a pertenecer a Pucallá y el resto de fondos que te he señalado pertenecen a Pucallá. Bueno, pasaremos con la siguiente pregunta. Se sabe que hay una locomotora que se encuentra actualmente en Entrada de Pátapo y otra en Pucallá. ¿Para qué servían antiguamente esas locomotoras? A ver, te explico. Esas locomotoras que son pequeñas, se usaban para el transporte de la caña, ojo, de la caña del azúcar. Los trabajadores cortaban la caña y los subían a pequeños vagones donde colocaban la caña.
y esas locomotoras jalaban a los vagones que los llenaban con caña y los conducían hasta el ingenio azucarero, ¿no? Entonces, para eso servía. Pero te explico que habían locomotoras mucho más grandes, ¿no? La locomotora es un tren, podríamos decirle, mucho más grande, que era el que transportaba el azúcar desde Pucallá hasta Pimentel, porque antes Pucallá exportaba azúcar al mercado americano, ¿no? O sea, todas las azucareras a nivel nacional teníamos una cuota o tenemos una cuota para exportar el azúcar a granel al mercado americano. ¿Y cómo lo transportábamos? Es entonces a través de los vagones, a través de las locomotoras. Era la locomotora quien ingresaba, se llenaba con sacos y la locomotora la conducía, pasaba por Tumán, pasaba por Comalca y la conducía hasta el puerto de Pimentel, donde en el puerto de Pimentel era vaciada el azúcar ya en los almacenes de los barcos que lo llevaban a Estados Unidos, en donde teníamos ese convenio, o tenemos ese convenio con el gobierno americano para proveer de azúcar al mercado americano. Esa es la razón por la que existen esos vagones y que la locomotora la puedes encontrar, ¿no? Tú debes conocer en Chiclayo, tú visitas la estación del ferrocarril, ahí vas a encontrar las locomotoras, que son mucho más grandes, y que te vas a dar cuenta que esas locomotoras que todavía existen como parte de un museo, que son las que conducían el azúcar hasta los puertos de Piura. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Qué métodos usan para producir sus productos y cuál es el impacto que se da hoy en día? Bueno, ¿qué te digo? Pues el método que se usa uno para producir la caña del azúcar, pues es la siembra, ¿no? Luego de la siembra, que te demora 18 meses, en algunos casos, de acuerdo a la variedad de la caña, en otros casos 12 meses, de acuerdo a la variedad de la caña, eh, este, la siembra, luego viene la cosecha, que es el corte de la caña, ¿no? Luego viene el transporte, que es trasladar la caña del campo al ingenio azucarero. Una vez que ingresa al ingenio azucarero, esta caña se pesa, se lava, ¿no? Para eliminarle todas las impurezas que tiene, ¿no? Las suciedades como paja, tierra, ¿no? Entra a una mesa lavadora y luego de eso pasa a una trituración. Se tritura la caña para que pueda ingresar al trapiche, porque la caña no puede ingresar, así como se corta, no puede ingresar al trapiche si no lo malogras el trapiche. La caña tiene que ser trozada, tiene que ser desfibrada, totalmente desfibrada, mejor dicho, abierta. Así como ve la caña, se abre y pasa, como decir, en hilos, un poco menos grueso, ¿no? Una caña es gruesa, pero tú la divides en 100 partes esa caña y ya pasa en hilos, ¿no? Al trapiche, en donde el trapiche lo muele y extrae el jugo de la caña del azúcar, ¿no? Pasa por un primer trapiche, extrae, pasa por un segundo molino, lo extrae, un tercer molino, extrae más, hasta llegar al sexto molino, en donde ya prácticamente ya no tiene mucho jugo la caña y queda como residuo el bagazo. Ese bagazo sirve, como ya te expliqué, como combustible y para otros fines también. Una vez que tenemos el jugo de la caña, se le echa cal, lechada de cal, para que el jugo no se invierta, ¿no? Para que el jugo no se malogre, ¿no? Luego pasa por diferentes procesos. El jugo como tal sigue teniendo impurezas, hay que eliminarle las impurezas, y luego hay que eliminar el agua. ¿Por qué? Porque
último molino nosotros le echamos agua de imbibición o agua que sirve para que la caña o el bagazo se humedezca. Al humedecer el bagazo podemos triturarlo, podemos exprimirlo mucho más y sacarle toda la cantidad de jugo de caña que tenga, ¿correcto? Pero luego ese jugo ya está mezclado con agua, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar el agua. ¿Cómo eliminamos el agua? A través de evaporadores. Unos tanques grandes a temperaturas altas que nos permite evaporar el agua. Calentamos los tanques, el agua como es volátil, ¿qué pasa? Sale, ¿correcto? Tú calientas el agua y empieza a evaporizarse, ¿correcto? ¿No? Se evapora el agua, sale el agua, ¿qué cosa queda? La miel, el jugo, ¿por qué? Porque es mucho más pesado, ¿no? Entonces queda el jugo, una vez que se eliminó todas las impurezas, tierra, todo, agua, ya solamente queda el jugo. Una vez que quedó el jugo, pasa a el área de cocinado, por decirle así, el área de evaporación, el área de cocina, en donde ya se va manejando la granulación del azúcar, ¿no? Entonces, en diferentes evaporadores, en diferentes tachos, que son los que tenemos, se va granulando el azúcar para que éste se pueda convertir en el grano más apropiado y luego pasa a unas centrífugas donde por su misma fuerza centrífuga que tiene, cae mezclada con miel. La fuerza centrífuga hace que la miel salga porque tiene unas mallas con miles de agujeros. ¿Y qué cosa queda? Queda solamente el azúcar. La miel salió, quedó el azúcar. Ese azúcar pasa ya para ser envasado, ¿no? Pasa para ser envasado. Y esa miel que salió se le llama miel de primera, miel de segunda, miel de tercera. Es decir, esa miel que se extrae en la primera centrifugación nuevamente regresa para un segundo proceso. Nuevamente pasa, se vuelve a extraer más azúcar y esa miel de segunda pasa a ser miel de tercera. Y esa miel de tercera ya pasa como una especie de semilla para volver a regresar y seguirla utilizando. Y donde ya no se puede utilizar, ya se convierte en melaza. Esa melaza pasa de frente a la planta de alcohol, en donde van a usarla la melaza para poder extraer el alcohol, ¿no? Entonces, ese es el proceso que nosotros utilizamos para poder, digamos, procesar y extraer el azúcar y ser comercializada a nivel nacional. Bueno, pasaremos a la última pregunta. En su opinión, ¿qué opina sobre la empresa Agropucalá y qué impacto le ha dado al estar dentro de sus instalaciones? El impacto no solo de Pucallá, sino de toda la industria azucarera. La industria azucarera aquí en la región Lambayeque, estamos hablando de la región Lambayeque, tiene un impacto porque la industria azucarera son las más fuertes, una de las más fuertes acá dentro de la región. Estamos hablando de Pomalca, estamos hablando de Pucallá. Tumanque está ahora con problemas, pero de alguna forma son las que más aportan al erario regional, ¿no? ¿Por qué? Porque mueven mucho dinero, su comercialización es grande y en tal sentido, pues, el azúcar o la industria azucarera regional es clave para el desarrollo, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar precisar de que ha pasado por diferentes etapas el desarrollo de la industria azucarera desde la época de Hacienda,
al sistema cooperativo, del sistema cooperativo que fue anulado por Fujimori y las convirtió en empresas privadas, hoy empresas sociedades anónimas, ¿no? Pero que en el caso del sur y otras sí dio sus frutos. Acá en el norte casi no, porque lamentablemente si la idea fue de que pasara a manos privadas, quienes llegaron a Tumán, quienes llegaron a Pucallá, no fueron unos inversionistas extranjeros, fueron inversionistas nacionales. Ojo, no estoy diciendo que los inversionistas nacionales sean malos, sino que no todos, hay buenos y hay malos. Los que llegaron acá fueron terribles. Y por eso es que Pucallá está atravesando un momento de crisis. ¿Debido a qué? A que estos malos inversionistas, en lugar de invertir, vinieron a depredar. Y Pucallá, Tumanca y Ayotí sufrieron los estragos a tal punto de que están atravesando momentos críticos para su recuperación. Esperemos que pronto las cosas cambien y la industria azucarera nacional y el mismo Pucallá recobre en realmente su nivel que merece por el bien de todos los trabajadores, por el bien de la región y por el bien del país. Wow, toda esta información que hemos estado viendo en esta entrevista ha sido muy beneficioso y muy interesante, ya que sobre todo en los tiempos antiguos, viendo cómo transportaban en las locomotoras su caña de azúcar y sus bolsas ya con el azúcar ya hecho ya, es muy interesante, ya que hoy en día tenemos la facilidad de poder transportarlas, no como antiguamente que se utilizaban las locomotoras. También sobre cómo se unieron todas las empresas azucareras en solo una para poder formar una buena empresa como es hoy en día, cómo fabrican también sobre todo sus productos. Quiero agradecerle sobre todo por esta información. Con esto concluimos toda la entrevista. Muchísimas gracias por todo en nombre mío y de la universidad. Muchas gracias. No, de nada, ¿no? Siempre nosotros como empresa azucarera al servicio de las universidades, al servicio de los estudiantes, con la experiencia que nos cabe, que tenemos, podremos aportar un granito, no de arena, sino con un granito de azúcar, para poder que ustedes tengan todos los conocimientos y conozcan en realidad la realidad de la región, la realidad de la industria azucarera y la realidad del país.